Es imprescindible en un país como, en un Estado como el Estado español, si uno va a hablar acerca de los distintos modelos de poder judicial que nos podemos encontrar, hacer una serie de matizaciones muy importantes, que aquí se van a comprender perfectamente, pero que si yo tuviera que dar esta charla en el Colegio de Abogados de Francia, de París, o en una institución internacional como el Parlamento Europeo, o en una universidad como la Universidad de Yale, sería espantoso. Afortunadamente ustedes están más preparados para entender las matizaciones que voy a hacer. Para definir lo que es un poder judicial y las modalidades de poder judicial que nos podemos encontrar, los distintos modelos, podemos acudir a un parámetro jurídico, ¿no? Y decir, bueno, existe un poder judicial que se dota de tal o cual manera democráticamente, por elección popular o no, existe un poder judicial como el poder judicial del modelo anglosajón, donde no hay ningún tipo de privilegios de las administraciones públicas. En Gran Bretaña no hay aforados, no hay. Aquí hay miles, pero allí no hay, ¿vale? Sin embargo, todo eso son tonterías. Plantear todo eso aquí en España son estupideces. Hay dos modelos de poder judicial claramente establecidos, o digamos tres modelos. Existe un poder judicial democrático, propio de países democráticos. Explicaré en qué consiste básicamente. Existe un poder judicial de países no democráticos, países de corte autoritario. Aquí nos podemos encontrar con distintos perfiles. Y existe un modelo de poder judicial como el de español, cosmético, parece democrático, pero es mentira. Este modelo es muy importante, hay que destacarlo. Es decir, porque estamos en un momento histórico donde esto se tiene que destacar. Hay que tener en cuenta lo que está pasando en el mundo. Desde el punto de vista filosófico, o desde el punto de vista de la teoría política, o desde el punto de vista de la vida cotidiana de la gente, hay algo que ha terminado por calar, especialmente en España, que no parecía que esto iba a llegar a calar. Era algo que los que estudiábamos en París en los años 80, pues la verdad pensábamos que estaba muy lejos de que pudiera pasar en España. Sin embargo, ha ido rápido y ha sucedido. Hay un pensamiento filosófico que se instala en toda Europa. Se llama posmodernidad, la poshistoria. Es un concepto de poshistoria que nace en un filósofo muy importante en Francia que se llama Koyev. Koyev montó unos cursos muy relevantes en la École Normale Supérieure y explicó que se había acabado la historia, que el mundo europeo había llegado a un momento poshistórico. Él lo explicaba desde el punto de vista de lo que era la Revolución Francesa y desde el punto de vista de que la historia de Europa comienza a cerrarse con el planteamiento revolucionario francés. La verdad es que este planteamiento de Koyev no es exacto, pero sí acabó siendo exacto después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos un mundo que no puede asumir la catástrofe. ¿Y qué es la catástrofe? Es una cosa que Thomas Mann le llamaba la bestia. Thomas Mann es un famoso escritor alemán que nos sirve de referente indispensable para hablar de este concepto. Thomas Mann se daba cuenta de que en una de las sociedades más culturales y evolucionadas del mundo, que era la sociedad alemana de la República de Weimar, la sociedad alemana que sale de la Primera Guerra Mundial, toda esa cultura, todo ese planteamiento de civilización no sirve para nada. Y lo que manda es la bestia, como él llama al nazismo. Y a la bestia le importaba un pepino cambiar la ley. Es decir, con las mismas leyes de la República de Weimar, que es la primera república que establece un estado de bienestar junto con la Constitución mexicana de principios de siglo, en esta República de Weimar no hace falta cambiar las leyes para que los jueces tengan un comportamiento xenófobo, discriminatorio, opresor y nazi. Era indiferente. Esta falta de capacidad de comprensión para toda la cultura europea que llega hasta hoy. El problema del colaboracionismo en Francia, en términos radicales, no está resuelto todavía. Es decir, ¿qué pasó en Francia
cómo de pronto todos se sumaron, todos quiero decir, una parte muy importante del gobierno francés se sumó a colaborar con el nazismo, todo esto con un reflejo en la justicia democrática y todo esto con un reflejo en las instituciones de justicia, que amparándose en las mismas leyes democráticas dentro del régimen nazi eran capaces de actuar como criminales y como asesinos. ¿Cómo se enfrenta uno a esto? El concepto de posmodernidad es un concepto en el que Europa sencillamente ya es incapaz de analizar de una manera histórica sus procesos evolutivos. Así de claro. No hay una capacidad de comprender todo esto. De hecho, ahora, cuando yo empiece a hablar de los distintos modelos de justicia, verán que voy a partir de esquemas históricos, porque dentro de la posmodernidad no hay manera de explicar todo esto. Y la posmodernidad, por lo que nos interesa a nosotros ahora, se basa en otro concepto muy importante que se llama la posverdad. Y la posverdad en el mundo del derecho se basa en otro concepto que yo he alimentado bastante en artículos, charlas, conferencias y tal, y es el posderecho. El posderecho es el juicio farsa, el juicio que ahora se está celebrando en el Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París, en relación con determinados presos políticos a donde no están los exilados, es un juicio farsa. Ese juicio farsa se basa en una posverdad, y esa posverdad se basa en la posmodernidad. ¿Qué implica esto? La posmodernidad hace algo muy interesante. Si ustedes van a Alemania, verán que existe. Verán que hay edificios que son históricos, y todo eso es mentira. Alemania fue arrasada. Todo lo que ustedes ven está reconstruido, es falso, es cáscara. Todo eso no responde ya a ningún signo histórico. Alemania fue arrasada. En Dresde, concretamente, la gente murió por una gran bola de fuego. No queda nada de Alemania. Lo que se ha hecho es falso, en el sentido de que es artificioso, es una imitación. Montas unos decorados, ¿no? Como si estuvieras en el poblado del oeste de Almería, y como edificio y tal, con pasta, construyes todo lo que haga falta, ya tienes ahí Alemania en pie. Esa forma de sustituir la verdad sustancial por una verdad aparente, esa manera de montar una esquemita formal, una cáscara de nuez, sin sustancia, sin materia dentro, es la esencia de la posmodernidad, donde inmediatamente viene la posverdad, un auténtico rollo que te montas de manipulación, donde colocas un relato inventado, artificioso, absolutamente falso a una determinada sociedad, y con ese relato la trituras, y con ese relato los jueces montan posderecho. Ejemplo de esto, la crisis financiera. La crisis financiera, ¿os acordáis que aquí en España hubo una crisis financiera, ¿no? ¿Os acordáis que con esa crisis financiera se hundió el sistema financiero porque se hundieron las cajas, que eran más de la mitad de la banca, que también estaba quebrada la banca? Ahora lo vamos viendo con el tema del Banco Popular, el Banco Santander, las dificultades del BBV. Pero bueno, yo en aquella época no hablaba de la banca porque si ya me cayó fuerte hablando de las cajas, digo, de la banca no me voy a callar. ¿Os acordáis que como consecuencia del hundimiento del sistema financiero, España se quedó sin soberanía económica, fue intervenida? Es la primera vez que España es intervenida por el imperio, porque la Comisión Europea es el imperio. O sea, que no voy a seguir con lo de la posverdad, ¿vale? Eso es el imperio. El imperio, de corte napoleónico, de corte carolingio, de corte franco-británico, el imperio. Ya los británicos no están, pero bueno, hasta ahora ha sido así. En este rollete de la crisis financiera, ¿os acordáis de la explicación que se daba, ¿no? El ladrillo. Es que el ladrillo, ha habido un problema tremendo en Estados Unidos, se han hundido los bonos, no sé cuánto, los bonos basura, esto nos ha pillado. Nosotros lo estábamos haciendo muy bien. Como decía Zapatero, teníamos uno de los mejores sistemas financieros del mundo, pero nos ha pillado. Es un tsunami y nos hemos hundido. ¿Qué se va a hacer? Los negocios, igual que salen bien, salen mal. ¡Qué pena! Falso. Ese es el relato que se monta desde la gran manipulación de un Estado que tiene corte fascista o autoritario para engañar a todo el mundo. El ladrillo nada. Corrupción. Gente que se lleva la pasta.
amiguetes a los que les prestas el dinero en plan salvaje. En el caso de Lesa había 24 milloncillos de euros que le habían regalado a Díaz Ferrán, un señor que era el presidente de la COE, que era el empresario ejemplar de España, que tenía unos cuantos amigos en el Partido Popular, que fueron prestando dinero. Oye, a un señor que está quebrado, si le presta dinero, lo está regalando. Vosotros, si queréis, lo podéis comprobar. Dejad de pagar un año la hipoteca y vais al banco y le decís, oye, préstame el doble. Ya veréis. No os lo prestan. Si os lo prestan, hay algo raro, también tenéis que tener cuidado. Pero bueno, esto es una manera de montar una gran posverdad, porque no es verdad. Y después todo el sistema jurídico, todos los magistrados chiquititos de los tribunales estos de primera instancia, instrucción, de las audiencias, del juzgado penal, del Tribunal Supremo, todos se suman al relato falso. Todavía hoy no se ha investigado la corrupción financiera que lleva al hundimiento de las cajas. Todavía hoy no se ha investigado qué pasó con las preferentes. Todavía hoy no se ha investigado cuánta pasta soltó ilegalmente Caja Madrid a no se sabe cuántos amiguetes. Todavía no se ha investigado cómo era el mecanismo de riesgo con el que se regalaba el dinero. En definitiva, como no se hizo nada, los españoles y las españolas, para poder resolver sus problemas con las hipotecas, con la cláusula de suelo, con las preferentes, no sé con cuántos temas más, aquí no pudieron, en España no. Vía crucis, ponte a gastar dinero y vete a Europa. Claro, uno dice, entonces, ¿para qué quiero yo oír hablar de tipos de justicia? Vamos a hablar de los tipos básicos, ¿no? La de mentira y la de verdad. Aquí tenemos la de mentira, que es la de la posverdad, la posmoderna, la del posderecho. Y esta justicia es una justicia cosmética que debe ser explicada claramente para separarla de una justicia auténtica, autoritaria o democrática. Porque los sistemas autoritarios tienen justicia, son aparatos judiciales, funcionan con sus criterios y pueden ser buenos o malos, según el planteamiento ideológico, pero son auténticos. Es decir, el sistema de Franco, el sistema judicial de Franco, era mejor, a mi modo de ver, que el de ahora. Porque, bueno, se veía lo que había. El Tribunal de Orden Público, pues está, ¿no? El TOP, un tribunal fascista que si te pillaban alguno de los delitos contra el régimen, pues te mataban, ya está. Bueno, sabías lo que había. Podías enfrentarte a ese tribunal abiertamente, podías plantear todas las dudas que suscitaba un tribunal así. Después la justicia franquista no era toda de este tipo, después tenía una justicia que funcionaba. En el ámbito laboral, la justicia franquista protegía a los trabajadores, sí. Tenía unos magistrados especiales, que eran los magistrados de trabajo, cobraban por certificaciones de descubierto a la Seguridad Social y ganaban una cantidad de dinero importante como para sentirse autónomos e independientes. Era una casta dentro del régimen franquista que protegía a los trabajadores dentro del marco del sindicato vertical. También había un Estado de Derecho de alguna manera en el ámbito administrativo, mejor que el de hoy. Sí, bueno, una justicia, desde mi punto de vista, muy despreciable, porque era la justicia de un régimen franquista, autoritario y fascista, pero digo que comparado con la de hoy, era mejor. Tenías a que enfrentarte, la jurisdicción administrativa no era tan dispersa, el abuso persistente de la administración en los ámbitos jurídicos no era tan tremendo, el uso de la jurisdicción criminal no era tan abusivo como hoy. Es que hoy te pueden haber hecho lo que quieras, que te estrellas. Ponen la querella, te la inadmiten y no va a ningún sitio. Esto no era tan evidente en el ámbito franquista. Por poner un ejemplo, porque los tenemos aquí, no tenemos que irnos a la Unión Soviética, al régimen cubano, en cuanto a justicias de corte autoritario. En cuanto a lo que tendríamos hoy, ¿en qué se diferencia de todo esto? Primero, que se puede mostrar. La justicia española es lo suficientemente adulterada y falsa que se puede mostrar ante el mundo en un juicio como el que estamos viendo día a día. Es verdad que suceden barbaridades, pero se puede mostrar porque se ha rodeado de una escenografía que yo llamo cosmética o que podemos llamar fraudulenta, que le da una cierta apariencia de justicia. Hay un punto amable en este tipo de dictadura judicial. Parece que entronca con la democracia. Es una justicia que no solamente se puede mostrar, es una justicia
que para algunos organismos internacionales, lo último que he leído, se va en Nueva York, que la ha calificado como una justicia perfectamente democrática. Esa es la prueba de cómo se engaña desde un sistema judicial como el sistema español. No es justo el sistema jurídico español, tal como se aplica por los jueces. Es un sistema que en sus estructuras fundamentales no cumple un principio democrático. Por ejemplo, en el ámbito penal. En el ámbito penal comprobamos día a día cómo la Fiscalía no pone en marcha debidamente los mecanismos de la acusación y para algunos a veces se halla muy próxima a la comisión de un delito que está contemplado en el Código Penal, que es el 408, que es el delito que consiste en no perseguir delitos, pero no se persigue en España. Todavía no ha sido condenado un fiscal por este motivo. El caso Blesa está archivado y nadie quiere mirar lo que pasó allí, pero nadie persigue a los fiscales que provocaron todo eso. Moich, un señor que en las conversaciones telefónicas que se intervinieron a Ignacio González en el marco de la Operación Leso, era el preferido de los corruptos, el fiscal preferido de la corrupción, sigue ocupando su plaza en el Tribunal Supremo y nadie le ha incoado alguna diligencia por aquellos supuestos en los que podíamos pensar que no persiguió delitos debiendo haberlo hecho. En el tribunal que estamos comprobando hoy, que enjuicia a los presos políticos catalanes, pues sabemos, lo hemos denunciado, que hay innumerables causas de nulidad. A ver, un tratado. Quien quiera estudiar las causas de nulidad a nivel judicial debe coger este juicio ya para siempre y eso es un tratado enciclopédico. Ahí está todo. Todas las nulidades que se pueden producir están ahí. Y sin embargo, no se paran, siguen. Formulas querellas, te las inadmiten, después te tienes que ir con ellas en el Vía Crucis de Estrasburgo. Estrasburgo, como lo ha pasado a Otegi, puede llegar a los 9 o 10 años. Dentro de 10 años, que le den la razón a los presos políticos es un sarcasmo. Ya no habrá a lo mejor taxis como lo vemos hoy, habrá drones. Y con los drones se publicará por ahí en un medio de comunicación, que yo ya no creo que sea la televisión, que le han dado la razón a los presos políticos al Tribunal de Estrasburgo. Eso no vale para nada. Porque un sistema judicial que sí es democrático, como el sistema anglosajón y fundamentalmente de Estados Unidos de América, dice claramente que just delay, just denied. Si la justicia llega tarde, no es justicia. Pero aquí sí, aquí puede tardar y tardar. Aquí es lenta, cara y por encima de todo injusta. Es un sistema que se ha sabido dotar, por tanto, de unas apariencias, pero cuando uno empieza a tocar dentro de ese sistema, acaba viendo que todo es una pura apariencia democrática, es una cosmética de lo que debe ser un poder judicial democrático, y no es ni siquiera coherente y consistente desde el punto de vista de lo que es un poder judicial autoritario, porque en el autoritarismo los poderes judiciales suelen gozar de algo que llamamos certeza jurídica. Más o menos es previsible lo que va a suceder. Aquí ni siquiera eso. Aquí ni siquiera eso. Ya pasando, por tanto, partiendo de esta gran división entre sistemas judiciales que son democráticos, otros que no lo son, y los sistemas autoritarios, podemos empezar a definirlo de una manera un poco más concreta, ¿no? El primer aspecto, a mi modo de ver, para definir un sistema judicial es cómo se llega a ser juez. Esto me parece fundamental. Cómo el Estado, porque el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado y el Poder Judicial es Estado, junto con los parlamentos, junto con el parlamentario y junto con el Poder Ejecutivo, y en un Estado moderno, junto con los poderes financieros del supervisor, Banco de España o bancos nacionales, junto con los poderes de control en la economía, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, junto con las comisiones de supervisión y control en materia de energía, todos estos poderes que no existían cuando se monta el dogma de la división de poderes, estos poderes son tan importantes como los otros. El del Banco de España, el de supervisar la banca, tan importante como puede ser el Parlamento, las Cortes Generales o más. Nos fuimos al garete y a la ruina porque no funcionó el Banco de España.
Vamos viendo todos los días cómo se abusa de colectivos enteros a nivel laboral, porque la CNMC no sabe lo que tiene que hacer. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia se ha aliado con el liberalismo más salvaje, a que no nos enteramos de nada, a vender el país, a privatizar todo el sector público, a que pille. Sanidad, taxi, transporte, a que pille. Estos poderes son muy importantes, no puedo hablar hoy de ellos, pero los quiero centrar como un cambio que ha habido muy relevante en la Constitución o en la forja de los poderes del Estado. Pues bien, el Estado, cuando va a montar al Poder Judicial, pues tiene unos esquemas muy importantes desde el punto de vista de cómo van a ingresar en la carrera judicial los que en el futuro van a ser juezas y jueces. Hombre, esto es fundamental. ¿De qué me sirve todo el esquema normativo que quiero montar si después esto sucede de una forma que el que los nombra los controla? ¿Para qué sirve que yo cuente aquí un rollete ahora inmenso de temitas jurídicos si me interesa saber, oye, cómo los nombra, quién los nombra, los controla o no cuando los nombra? ¿Son una familia ahí todos vinculados? ¿Es un rollo mafioso? ¿Cómo es esto? Hay dos esquemas fundamentales en democracia para montar esta forma de acceso. En los estados democráticos, en el sentido de auténticamente democráticos, los jueces vienen de la comunidad. Por eso, el derecho en el ámbito anglosajón se llama derecho del common law, de la comunidad, de la base. Es un derecho donde se sabe perfectamente que el mantenimiento de la paz social depende de que una parte de los poderes del Estado, el Poder Judicial, resuelva de una manera digna, independiente, adecuada, consistente, los conflictos diarios entre los particulares. O los conflictos diarios entre los particulares y las instituciones públicas, las administraciones públicas, los ayuntamientos, las diputaciones, etc. La forma de la resolución de estos conflictos tiene que ser mediante jueces del common law, de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto de la comunidad? Esto se explica mal, ¿eh? En España normalmente. Aquí solemos explicarlo, que a veces los sistemas muy degenerados son degenerados porque solo son capaces de verse a sí mismos. Esto pasa mucho en España. En el Estado español, con las instituciones académicas del Estado español. ¿Qué es esto de un juez de la comunidad? No es fácil explicando, viendo la historia de Gran Bretaña, porque me llevaría mucho rato y habría que empezar en Juan sin tierra, en cómo allí no había una alta nobleza como la española, no eran tan potentes como los nobles españoles, duque de Medina Sidonia, duque de Alba, duque de Medina Sexto, eran monstruos al lado de los nobles británicos. Los nobles británicos no tenían ninguna colonia, ni a las Américas, ni historia para mostrarse con esta hegemonía tan poderosa. Eran todos más o menos iguales y esta igualdad entre los nobles genera un poder judicial también paritario, porque entre ellos era paritario. Esto es explicarlo con más detalle es largo. El mejor ejemplo es el de los Estados Unidos de América. Las comunidades que se montan en la costa este, en Boston, los que son los estados originarios que van a dar lugar a la Declaración Bill of Rights de los derechos del estado de Virginia y que después van a dar lugar al nacimiento por primera vez en la historia de un régimen democrático por la Declaración de Independencia del año 1774 de los Estados Unidos de América, son provenientes de comunidades que hoy las calificaríamos como comunistas. Es que esas comunidades eran totales. Esas comunidades eran de un compartir absoluto dentro de unos granjeros y de unos empresarios que provenían de los llamados Ironside, que eran los protectores del protector de Oliverio Cromwell, que cuando acaba la Primera República Británica, la de Cromwell, se montan en un barquito que se llama el Mayflower, hacen un manifiesto que es el nacimiento del poder constituyente de We People, y cuando llegan a Estados Unidos ya están constituidos como una comunidad. Y quien resuelve los conflictos dentro de ellos tiene que ser elegido por la comunidad. ¿Cómo no le vamos a elegir? No, es que va a ser una oposición, pero ¿qué oposición? ¿Qué dices? Tendrá que saber de eso, tiene que ser de la comunidad, tenemos que votar. Es una persona que se va a meter en nuestras vidas. Va a decir, ¿qué le tengo yo que pagar a este? ¿Qué me debe a aquel? Si los niños van para acá, para allá. O sea, ¿esto cómo lo vas a dejar en manos de quién? Esta es la forja del nacimiento de un poder donde los integrantes están en muchos casos designados democráticamente.
es la forma más extrema, pero también más radical de constituir a un poder judicial que está asociado con la comunidad, que está vinculado con la comunidad, que no puede desprenderse de ella porque es que es uno más y tiene que rendirle cuentas. Esto va unido en este tipo de países, y no es ninguna casualidad, a sistemas de elección de los representantes políticos llamado sistema mayoritario puro o casi puro. ¿Y qué quiere decir un sistema que va ligado, esto que voy a decir, a la existencia de un poder judicial democrático? ¿Qué quiere decir un sistema mayoritario puro? Que a mí me elige mi condado, mi gente, de donde yo vivo. O sea, yo vivo en Utrera, me votan los de Utrera. ¿Y esto qué quiere decir? Qué tontería, ¿no? Qué importancia, que más da que te vote. No, no, no. Si tú sabes, no porque estés en una lista, sino porque te votan los de Utrera o los de Figueras, cuando en el partido te montan historias, tú contestas, oye, a mí me votan esto, ¿vale? No me caliente la cabeza. Entre la gente y los representantes políticos no se cuela en medio la partitocracia. No están en medio los partidos políticos como entidades que están por encima de las instituciones, que es el problema que tenemos en España. No, las instituciones se forman por gente que vota a la gente y el sistema es bilateral. Yo te voto, tú me respondes. Como no me respondas, te la lío, ¿eh? Claro, si hay una comunidad de Gran Bretaña que vota a un político y después se ve que el tío ha cogido y no tiene ni la formación que dice, que los másters son falsificados, que las tiendas roban y la ven allí con el bolso. A ver, no puede volver al distrito, ¿vale? Ni ella, ni él, ni su familia. Esto sí que es un inconveniente que a lo mejor es excesivo de la democracia. Allí ya no puede vivir. Ni en Figuera, ni en esa Figuera británica, ni en esa Utrera británica. Tú ya no tienes futuro. Márchate de aquí, búscate otra casa, ¿vale? Grande Gran Bretaña, vete a vivir a otro sitio. Por tu distrito no aparezcan más. La gente se cabrea, que han votado, confiado en él. No en una lista, en un partido, en un tenderete partitocrático que no sabes ni lo que es. Por tanto, esto es un primer elemento fundamental para la existencia de este poder judicial democrático. Que los medios personales de ese poder judicial hayan sido determinados por causas más o menos democráticos en democracia directa, o que si no es en democracia directa, como es en el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, de por vida. Menos mal de por vida, ¿vale? O sea que yo vivo bien, voy a vivir 90 años, no me molesten más. Me han nombrado hoy, como voy a estar de por vida, yo veré lo que voy haciendo. Y lo que vaya haciendo será adaptado a esquemas donde la mentalidad de lo que se llama el circuito judicial es democrática. Porque todos los que están metidos en ese circuito lo quieren así. Porque a todos les interesa que sea así. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no nos llamen, que no nos molesten, que nosotros decidiremos más o menos lo que veamos conveniente, que no haya interferencias, que no... Esto que ha pasado en Bélgica o en Alemania. Imaginaos la diplomacia española. España es un país grande, ¿eh? La diplomacia de los grandes de Europa está muy montado, muy antiguo. Imaginaos para el tema de la euroorden del presidente, digo presidente, pues total, era presidente y sigue siendo, porque todo fue ilegal, la manera en que lucharon. Imagínense, ¿no? Oye, es que no le den la euroorden y tal. Bueno, pues es verdad, pues imagino que dirían, estos tíos, ¿qué les pasa? Y a los alemanes no os cuento ya. O sea, no me molesten. A mí déjame en paz. Yo haré lo que yo vea. Me puedo equivocar. Todos nos podemos equivocar. Pero ese es un poder que funciona de manera autónoma. Y ahí es donde se produce el choque, ¿no? De una justicia española que todavía se leen en los diarios, esto de la prensa, de la derecha. Bueno, se le llama prensa también, porque eso tampoco es verdad. Pero bueno, que hablan de que Europa se equivoca, de que Bélgica no sabe aplicar las euroórdenes, Alemania tampoco. Pero ¿cómo te atreves a decir esas barbaridades? Si toda la forja del sistema jurídico español, a nivel judicial y a nivel sustantivo, deriva de ahí.
de Alemania, de Bélgica, de Francia, si nosotros no hemos puesto ni una mala línea pequeña en la letra que va abajo a pie de página dentro de la historia judicial europea? Que no hay, que lo busquen ustedes. Manuales franceses, británicos, suizos, donde nosotros hemos aportado nada. O sea, no se trata de que se equivoquen, se trata de que en estas instituciones hay una mentalidad instalada acerca de que la justicia tenga un comportamiento independiente. Y esta mentalidad es algo que forja el otro tipo de justicia democrática que existe en Europa. Desde el punto de vista de la mentalidad, de la racionalidad, del constitucionalismo escrito, que es el modelo francés. Es un modelo que yo suelo decir que arranca siempre de este dogma del artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por cuya virtud se establece que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, la separación de pouvoir, determine la de Constitución. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está perfectamente establecida y la separación de poderes claramente determinada, carece de Constitución. No es que se oponga, no, que no tiene. Es decir, que la que tenga escrita es falsa, sería por verdad en el lenguaje de hoy. N'a point de Constitución. No dice ni n'est pas, es n'a point, en absoluto. Olvídate, no existe, ¿ok? No nos liemos con los rollitos de la monarquía absolutista que construye un estatuto, un texto otorgado, como este que nos dio aquí Carlos IV, Carlos IV, un rey Borbón que está caricaturizado muy bien en unos cuadros que yo siempre recomiendo visitar. Planta baja a la derecha en el Museo del Prado, planta baja en la entrada actual. Ahí tienen la caricatura de Carlos IV, pues un deformado, una especie de psicópata, rodeado de gente muy pirada, bueno, una familia de chiflados, ¿no? Esto es lo que pintó Goya, ¿eh? Yo, a ver, yo no les conocí, les conozco de libro, la verdad es que me asustó mucho todo lo que estudié. Cuando ya tenía yo 15 años ya me puse a estudiar a esta gente. Eso ya es un mal que padeces por ser español. ¿Qué necesidad tienes tú de estudiar tantas tonterías de gente tan mala y tan chunga, ¿no? Pero bueno, estos no tienen novilla, es otra cosa. Estos son los Borbones de aquello, los de hoy ya no sé si tiene sentido, pero vamos a hablar sobre el tema. La ideología del constitucionalismo francés se aparta de este rollo, ¿vale? Y parte de un concepto de poder judicial donde la mentalidad, el esquema de racionalización del funcionamiento del poder está por encima. El poder judicial debe tener determinadas características fundamentales. La elección de sus miembros, sea la que no es democrática en el ámbito francés, tiene que dar lugar a una objetividad que está por encima de todo. Tiene que dar lugar no solamente a una independencia radical, sino a una independencia aparente. De hecho, Napoleón, cuando empezó a modernizar y a aprovechar toda la energía revolucionaria para montar un Estado propiamente revolucionario y napoleónico, estable, se da cuenta de que los jueces del Ancien Régime no venían tan mal. De que los jueces del Ancien Régime, como consecuencia del impacto del siglo de las luces en Francia, que debemos recordar que el siglo de las luces en Francia es la toma de todo el pensamiento kantiano en Alemania y su aplicación íntegra al ámbito social y político francés, como este racionalismo impera de tal manera que todavía hoy, Manuel Valls, este señor que está tan de moda por aquí por Barcelona, porque quiere ser alcalde, pero que era antes, bueno, era francés, ahora también, pero digo que era antes primer ministro en Francia, adoptó una resolución referente al burka, según la cual el burka te lo tenías que quitar en la playa y tal, y el Consejo de Estado le dijo que no, que estaba equivocado. El Consejo de Estado es una institución que está dentro incluso de la administración pública, pero bajo un prisma racional que actúa según sus criterios. Yo no estoy hablando de que sea exacto o no, digo de la independencia. No sé si vosotros sabéis que el Consejo de Estado también existe en España, es el Consejo de Estado de posverdad, no tiene nada que ver con el Consejo de Estado francés, y en muy pocas ocasiones
podríamos entender que es capaz de situarse así contra el presidente del gobierno. Por tanto, tenemos ya dos esquemas para empezar a hablar de una justicia democrática, en la que los medios personales se van a constituir de una manera objetiva, a través de pruebas, a través de exámenes, a través de criterios en los que podamos confiar. ¿En qué cabeza cabe que la burguesía francesa va a dejar la planificación judicial de un país en manos de jueces arbitrarios? Hoy, una de las principales bolsas de retención económica del Estado español es el Poder Judicial. Ahí pararon más de 60.000 millones de euros en pleitos que no, imaginaos solamente el Banco Popular. Lo rectifico, me he quedado corto porque no me acordaba del Banco Popular. Es que son miles y miles de millones de euros ahí parados pendientes. Es un inmovilizado impresionante. Es el mayor inmovilizado de España, por encima del jamón serrano. El jamón serrano son 8 años o 7 años allí colgado. Esto es más. Esto es más, además los jamones los puedes ver, puedes ir allí, los ves, los cuentas, pero esto ¿cómo lo cuentas? Da risa, pero es que es la realidad, ¿eh? Va que somos latinos y nos reímos, porque esto es tremendo, esto es surrealista, ¿eh? Bueno, pues en este marco, yo me acuerdo cuando yo estaba en Francia, en el año 83, yo le explicaba allí a los colegas cómo un juez en España se hacía juez. Sigue siendo igual. Tienes que recitar durante hora y media unos temas. Todo el mundo le llama cantar temas. Se llama así, cantar. Son 15 minutos cada uno, no 16, ni tampoco 14. Y esos minutos tienes que ir a toda caña, ¿no? La fuente de ordenamiento jurídico, como son la ley, costumbre, los principios de la capacidad de validad, discusiones, la costumbre solamente real, defecto de la todo el rato, esto, artículo 1 del Código Civil, pero no voy a cansar, no voy a hacer una oposición. El tribunal está ahí sentado mirando como el tribunal de Judici Falsa, aquí sentado, en la sala del Tribunal Supremo, te escucha, y uno se pregunta, qué listos son los miembros de los tribunales españoles, se saben 400 temas por 25 folios cada uno, varios miles de folios de memoria, y se sientan ahí, oyen al opositor. Qué memoria, ¿no? Qué nivel, ¿no? O es mentira. O es mentira. Bueno, el tribunal, esto es real, ¿eh? El tribunal tiene un libro más grande que esto, es un libro grande, no voy a decir la editorial, total, no la quiero liar más de la cuenta. Es un libro grande para que no se pueda fotocopiar, modelo A3, esto de los arquitectos, ¿no? Digo algo así, grande. Y el tribunal va siguiendo al opositor. O sea que si ya ha caído el tema de la función social de la propiedad, hasta hace pocos años, cuando se hablaba de la función social de la propiedad, había que hablar de la encíclica, la Iglesia Católica, o una serie de cosas. Total, se pone a seguirle y a la línea. O sea que se tienen que comprar los opositores ese libro, porque si no, el tribunal no les va a poder seguir, porque claro, el tribunal no se sabe. Nadie se sabe esto, salvo que esté guillado. Bueno, eso te lo aprendes porque quieres ser juez y no tienes otra forma de hacerlo. Yo tuve suerte y a mí me fue bien, yo me lo aprendí en 8 meses, pero oye, yo qué sé, cada gente es como es. Yo ya venía de otras cosas y no me costaba trabajo. Pero al margen de todo esto, sabéis que esto se está grabando. ¿Qué tendría que pasar para que yo dijera, no grabes, quita, no grabes nada? Esto es lo que pasa en los exámenes de oposiciones de jueces en España. No solamente se cantan, sino que no se graban. Si tú quieres protestar, pues grabado no está. Claro, esto llama poderosamente la atención, porque si tú quieres un examen objetivo, lo primero que haces es grabarlo, y grabarlo está tirado, de verdad que es fácil. De hecho, yo si pasa, lo están grabando, esto no se graba. Hice un estudio, creo recordar que era Esquerra Republicana, lo impulsó del año 97, estaba yo de magistrado en Ceuta, y decía que la incidencia del apellido en España llegaba al 80%. O sea que notabas que un apellido determinado, no sé, por ejemplo, Rouco, se repetía.
Se repetía, había muchos jueces que se llamaban Ronco, había muchos jueces que eran hijos de jueces, había muchos jueces que eran nietos de jueces, muchos jueces que eran primos de jueces y muchos jueces que eran cuñados, total, bueno, eran familia. Había otros de gancho que entrábamos ahí, claro, cualquier gran supermercado, gran superficie sabe que si quieres que entre, pues se pone un gancho, se pone el pollo a €1 el kilo y ya entra todo el mundo. Bueno, también aquí hay un gancho, que es que hay algunos que entran objetivamente, pero yo creo que el sistema está viciado y que es una vergüenza y que es un folclore nacional y que nos saca del tiempo y que con esa manera de elegir a los jueces ya lo hemos dicho todo. Esto es incomprensible desde el punto de vista de cualquier sistema judicial europeo. Y cuando yo estaba allí en Francia en los años 80 y explicaba esto, pues era el momento de reírnos, perdonad la expresión, de descojonarnos. O sea, yo he tenido franceses cayéndose a la silla, no se lo podían creer. Este era el sistema. De hecho, no se lo creyeron mucho, y en los años 90, precisamente, al hilo de este estudio que se hizo, creo recordar que hubo una investigación o unas comisiones de países europeos por si cabía la posibilidad de que España se integrara funcionarialmente en el resto de los países de Europa, y cuando vieron esta forma de funcionar a nivel de oposiciones, pues dijeron, no quiero. Piensen que España es europea, pero Dinamarca también, Suecia también, Noruega también son europeos, no crean. Y para ellos, en el sistema educativo, si notan que estudias de memoria, te suspenden. Ellos no quieren esto de la memoria. En el sistema británico está todo montado para que le des al tarro. Es lo primero que te dicen. Te hacen pruebas para entrar en las universidades que consisten en que le des al tarro. Claro, cuando ven esto de gente ya taludita, con la carrera terminada, que forman parte de la élite española recitando temas de memoria, pues tienen escalofríos y dicen, con esto no queremos saber nada. Este es un detalle primero y fundamental para entender que nuestro sistema judicial no responde a un canon democrático, no responde a un canon de objetividad, y en cierta medida tendríamos que volver a investigar ya mucho más en serio hasta qué punto puede haber un sesgo absolutamente interesado y absolutamente manipulado en las personas que llegan a formar parte del Poder Judicial y también de otras oposiciones del Estado, como notaría, registros de la propiedad, abogados del Estado. Todos estos van cantando temas, ¿vale? Otro esquema muy importante a la hora de determinar un modelo judicial. Es fundamental entender qué quiere decir dentro de ese país y dentro de esa cultura la argumentación jurídica. ¿Qué papel juega la racionalidad? ¿Qué papel juega la argumentación y la sujeción en fair play, en juego limpio, estricta a una regla de juego? Recientemente hemos visto un tema curiosamente preocupante en la monarquía, y la monarquía no es algo que defina si la justicia es o no democrática. Existen países como Holanda o como Gran Bretaña que tienen una de las justicias más independientes del mundo. La justicia británica y la justicia holandesa están en el top 5. Y existen otros países que son repúblicas, como Nueva Zelanda, que tiene la justicia más independiente de todo el mundo. Nueva Zelanda está arriba. Y existen otros países que tienen repúblicas, como puede ser Venezuela o Argentina, que despacharse tendrá. O sea que la forma del Estado, república o monarquía, no nos dice nada. Hay más aspectos que habría que profundizar. Pero hubo aquí un tema interesante, y es que en la Constitución nosotros sabemos el rol que tiene la monarquía. Bueno, yo al menos lo sé, yo así lo estudié, y yo creo que esto es evidente, ¿no? La monarquía en España forma parte de esas instituciones que tienen un cierto rango histórico. Aquí el rango histórico también es verdad que hay que recordar que era aquello cuando volvía Fernando VII, ¿no? En la posguerra napoleónica, y la gente decía arriba las cadenas, ¿no? Pero bueno, aparte de ese detalle, la realidad es que la monarquía española, ya dentro de la Constitución española, es una monarquía absolutamente democrática, parlamentaria. Hablo del libro, hablo de cómo está montado el libro, de cómo está el muñeco, ¿vale?
y que es una monarquía que no tiene un poder interviniente. Tiene una gran legitimación, pero no tiene autoritas, y es un poder que tiene un carácter fundamentalmente simbólico y que articula siempre con mucha dificultad cualquier conflicto que pueda haber entre los poderes del Estado. No digo ya cuando hay un conflicto entre los poderes del Estado y la sociedad, pero con ocasión de los hechos del 1 de octubre, la monarquía hizo una intervención que todos, la verdad, no la esperábamos. Bueno, siempre piensas que el monarca quiere salvar su casa, ¿no? Y a mí me parece que se la jugó, porque me dio, quiero decir, apoyó al gobierno. Y apoyar al gobierno en una partidocracia es apoyar al Partido Popular, que era el que gobernaba. Esto es una salida de la Constitución, esto no lo entiendo, no lo puedo interpretar como una conducta ortodoxa desde el punto de vista de lo que debió ser el juego de la monarquía. Y después, en otra intervención que hizo el actual monarca, dijo algo muy importante. Estoy hablando de esto, de cómo se sitúan los poderes del Estado y del Poder Judicial frente a los principios que regulan una sociedad. Y esto ya es muy importante porque tiene que ver con la manera en que van a defender nuestros derechos, es decir, con las gafas, con la óptica desde la cual van a defender nuestros derechos. Y dijo el monarca, es que la legalidad está por encima de la democracia, algo así. Vino a decir que la democracia no podía estar por encima de la legalidad. No sé, yo no lo entiendo. Esto es como si a un creyente le dicen, bueno, Dios no está por encima de la gente. Pero si es el creador, ¿no? Digo para un creyente, gente que puede ser atea, pero si es creyente, yo sé, que crea la cosa, ¿no? ¿Cómo que la democracia? A ver, la democracia es la fuente. El sistema, antes de que sea legal, no es democrático. ¿Os acordáis de lo que os decía de la comunidad de gente esta que salía de Gran Bretaña con el Blue People? La democracia era lo más importante para ellos, ya, bueno, la legalidad y todo esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero que nosotros somos una comunidad y que decidimos todo, ¿vale? No me vayas a contar ningún rollo que me corte esto a mí de mi comunidad. Así nace, guste o no, la democracia. No digamos ya para los jacobinos, no me lo quiero poner tan fácil. Imaginaos que queréis parar la Revolución Francesa con unas cuantas leyes. Esto es la guillotina, voy a matar. No, la democracia está por encima de la ley. O mejor dicho, no cabe interpretar ninguna ley en un sistema democrático contra la democracia. En el momento que haces eso, te has salido del sistema. Es como coger un soplete y cargarte la línea de flotación de la nave. Se hunde. O sea, ¿cómo te vas a cargar eso? Tú haz con la ley haz lo que te dé la gana. Interprétalas así, asado, acomoda el criterio. Oye, eso es libre porque dentro de un sistema racional como el sistema europeo continental, la ley no está tan consagrada a un precedente. En los sistemas democráticos anglosajones, como se quería ser muy respetuoso con la comunidad, te atabas a lo bestia al precedente para no cambiarlo, por lo menos decía, oye, yo me atengo a lo que he hecho antes, no lo voy a cambiar. En los sistemas racionales este criterio no fue seguido, sino un criterio racional, donde la ley es el parámetro, es el programa general, pero no la puedes nunca interpretar contra la democracia. Porque entonces podríamos decir que el régimen nazi era democrático, porque respetó las leyes de la República de Weimar. Eso es una bestialidad. El que lo dice, sí, ojalá es que sea un tema de ignorancia, la verdad, que es que esto no lo haya repasado bien, o que el discurso, no sé, se ha hecho mal, o ha escrito a alguien que tiene que repasar, ¿no? El caso es que cuando una justicia vive en un sistema donde la democracia no está por encima de la ley, automáticamente la metes en lo que nosotros llamamos en la historia europea el Estado policía. El Estado policía es un Estado que nace entre Francia, Bélgica, Alemania, muy anclado dentro del imperialismo de los Federicos en Alemania, y que es un Estado que cumple el Estado de Derecho, pero con un protagonismo fundamental del gobierno desde un marco policial y represivo. Y ese Estado no está inmerso
dentro de una democracia. Por tanto, pues ya está. Ahí la ley es la que manda. Es el principio de legalidad desnudo que se adopta en países como Alemania, que se adopta en los regímenes fascistas, que se adopta en los periodos en que Francia ha desbarrado y se ha alejado mucho del principio democrático originariamente revolucionario. Claro, esto es lo que está pasando aquí ahora. Hay un aparato judicial, esto forma parte de la cosmética, que cumple con un leguleyo, como si fueran los 10 mandamientos de una ley jurídica, los esquemitas básicos, ¿no? Pero que en el fondo está sacudiendo todos los cimientos de un régimen justo y democrático. Es imposible mantener algo así. No se sostiene esto. A la larga, o te decantas claramente por una dictadura, o tienes que hacer un cambio, un giro fundamental hacia la democracia y reinterpretar todos los sistemas. Los sistemas estos de justicia cosmética caen en esta trampa, y en este sentido yo puedo entender lo que planteó el monarca, hasta el punto de que en la Constitución española la justicia se dicta en nombre del rey. Vaya tela, ¿eh? Del rey. ¿Para qué quiere él que yo? Fíjense, yo habría hecho 8.000 sentencias, todas en nombre del rey. ¿Qué necesidad? Porque si las hago en nombre de él, casi le estoy comprometiendo, ¿no? La justicia será en nombre de la gente del pueblo que me monta ahí, que me permite que yo dicte la sentencia y que me paga por eso y que me quieren tolerar dentro de lo que cabe, ¿no? Pero del rey suena a lo que suena. Suena a un esquema donde nuestra Constitución no termina de arriesgarse por montar un sistema democrático auténtico, por tanto, con un poder judicial diferenciado, mínima y dignamente de los otros poderes del Estado. De hecho, cuando uno coge la Constitución española, uno se encuentra en una situación en la que dice, ¿dónde está la independencia judicial? Aquí no la termino de ver. Dice que los jueces y tribunales son independientes a la hora de aplicar el derecho, patatín, patatán, pero no lo ves por ningún lado, no hay un título que se llame Poder Judicial, y después te aparece que el Poder Judicial en la Constitución está regulado con una cosa que se llama el Consejo General del Poder Judicial. Vaya. ¿Qué es eso? Consejo General, o sea, un Consejo General del Poder Judicial. En los países de Estados Unidos no hay un Consejo General del Poder Judicial, en Gran Bretaña no hay ningún consejo. En Francia hay unas instituciones para los jueces, pero que tienen que ver con los permisos, las vacaciones, dame un permiso de 4 días que me quiero ir con mi novia a la Polinesia francesa, no sé, cosas de estas, ¿no? Sí, pero aquí hay un consejo que manda. ¿Os acordáis de Diva Martín? Aquel que era un señor que tenía un amante, que viajaban juntos, pero que los gastos y tal. Ese era uno de los que manda el Consejo General de Policía. Ahora tenemos a Carlos Lesmes. Carlos Lesmes, su nombre, la verdad, lleva toda la vida ahí metido, lleva mucho tiempo ya, y no lo pueden cesar, porque como no hay manera de nombrar a otro, iban a nombrar a Marchena, pero Cosidó era un político del PP que escribió en un WhatsApp, dicen que se equivocó, que oye, que nos viene bien Marchena porque nos controla el Tribunal Supremo desde atrás. Está mandado, lo yo tomo, que lo desde atrás. Desde atrás pues, quiere decir que se mete ahí detrás. Ya estoy controlando. Quita. Esto es desde atrás. Esto es una broma, mucho más desde atrás, mucho más feo. Claro, no se pudo hacer tal follón que conseguimos que, lo que pasa es que no sé si le hicimos un favor o no a los presos políticos, claro, el de los enjuicios, pero bueno, yo qué sé, todo no se puede conseguir en la vida. El caso es que Lesmes nos dijo perfectamente lo que es el Poder Judicial en España, llevo un rato hablando y la verdad, hubiera dicho la frase de Lesmes y hubiera terminado la charla y a lo mejor no hubiera aburrido tanto.
A Lesmes le preguntaron un día, ¿cómo controlas a los jueces? ¿Os imagináis que un tío en Estados Unidos, a un cierto rango de supremo, le preguntan, ¿cómo controlas a los jueces? ¿Te crees que iba a contestar? Oye, pero, no sé, ya ha apagado, deja de grabar. Oye, tío, no me preguntes, que no controlo a nadie, esto no lo voy a contestar, ¿vale? La entrevista así no va a seguir, yo no controlo a nadie, tú estás ido, o tú eres un periodista español, no sé qué coño te pasa, pero no voy a seguir, ¿vale? O en Francia, ¿cómo controla usted a los jueces de los tribunales económicos, administrativos, o a los tribunales de derecho penal económico? ¿Los controlan los de Lyon? No sé, Francia va muy tocada, pero esto hubiera sido intolerable. Pues aquí Lesmes contestó, pero en plan guay, sin problema. ¿Cómo controlas a los jueces? Y dijo el tío, en catalán, con el pan y con la pastanaga. De verdad, estaba publicado. Si entran en Google y ponen Lesmes, ahí pastanaga a lo mejor sale porque yo lo he repetido muchas veces, entonces saldré yo, pero no, que salga Lesmes. Pues tenés que poner Lesmes, Consejo General del Poder Judicial, palo, zanahoria. ¡Pum! Sale la noticia. ¿Está ahí? Si no sale, que la quitar, creo que no, solo mirarla de vez en cuando, porque me gusta comentar este tema, está muy bien, porque, oye, es que está genial, él lo dice. El palo se sabe perfectamente lo que es, particularmente en Cataluña. Pero ¿y la zanahoria? ¿Qué es la zanahoria? O sea, ¿les das algo que no se sabe lo que es? Porque el juez tiene la nómina, ¿no? Y la cobra, ¿no? Y ya está. Si hay una crisis económica de la banca, te quitan dinero de la nómina, ¿sí? Pero, bueno, más o menos es la nómina. Pero ¿qué es la zanahoria? Yo creo que esto es importante que se explicase. Porque yo no sé lo que es la zanahoria. La verdad que no lo sé. Pero si la zanahoria es que si el juez se porta bien, yo le tengo reservada aquí cosas para él, eso es una prevaricación sistemática y masiva. ¿Qué es eso, tío? Y además, hostia, no lo digas. Al pobre Santiago Vidal, que le dio otro día en TV3, le echaron por hacer un borrador de Constitución. Menos mal que no hizo un borrador de cómic de Mickey Mouse, porque todavía lo iban a meter en la cárcel por un delito de propiedad intelectual. O sea, el tío hace un borrador, dice la palabra, es una cosa que da igual borrar que poner. Le pillan un borrador de la Constitución, ¡pum!, inhabilitado. Y el otro va y dice que controla a los jueces, que los controla ya, no es un borrador, no, yo tengo el proyecto de no, yo controlo a los jueces con el palo y la zanahoria. Y ahí sigue, más tiempo que nunca. No sé si con esto os he dado algunas pistas de los distintos modos que hay de montar un poder judicial. En España existe un poder judicial porque hay un montón de jueces, magistrados y un montón de palacios que ponen palacio de justicia. Algunos tienen alguna letra caída y tal, pero bueno, eso está claro, que son los palacios de justicia, pero no existe una justicia democrática, no existe hoy, ni ha existido nunca. Por tanto, yo creo que sería bueno que nos diéramos cuenta de que un Estado donde no existe justicia está generando la mayor posibilidad de conflicto que hay, porque nadie está obligado a vivir en un Estado opresor. Y si un Estado no tiene un aparato judicial mínimamente decente, puede pasar a ser un Estado opresor en cualquier momento. Gracias. ¿Qué alternativa, si tienes en la cabeza alguna alternativa para que la justicia fuera más justa? Los jueces y todo el aparato, ¿cómo lo diseñarías? A ver, la justicia tiene que responder a lo que llamaban los alemanes el Volkstein, el espíritu del pueblo. La justicia no puede ir separada de la gente porque, a diferencia de otros poderes del Estado, la justicia está muy cerca de la gente. Es decir, es perfectamente lógico que, no sé, en 1999 o quizá en 1999, por 100.000
habitantes, nunca ha ido al Congreso de los Diputados. Yo nunca he visto a las Cortes Generales reunidas conjuntamente. Hay una reunión conjunta del Senado y del Congreso para aprobar, por ejemplo, el Estatuto de las Cortes Generales. Yo no lo he visto y mira que he visto cosas, ¿no? Es decir, también, no sé si por cada millón de habitantes hay uno que ha ido al Consejo de Ministros, que suele ser ministro. Digamos que estos poderes no están tan cerca de la gente. Sin embargo, yo me atrevería a decir que cualquier persona ha ido a juzgar. Casi el 100%. Y si no el 100%, un porcentaje muy alto. Por tanto, la justicia tiene una conexión muy importante con la gente y cada pueblo tiene la justicia que quiere. Siento decirlo así. Si esta es la justicia que tiene España, es porque es la que quiere. De hecho, había una fiesta antes que estaba muy de moda, que la fiesta de los toros. La fiesta de los toros tiene una normativa que no veas, es un ritual y se cumple. ¿Por qué? Porque los toros gustan y no quiere que... Hombre, ha fallado ya que falta el toro, pero bueno, esto ya es meternos en otra historia, porque el toro se lo han cargado. Pero bueno, dentro del ritual, de lo que son los distintos tercios y tal, pues se cumple el toro y además los toros empiezan a su hora, terminan a su hora, bueno, un auténtico tema que España se lo toma en serio, ¿no? La justicia no es importante para España. En este sentido habría que preguntarse si España es un país democrático. A ver, claro, de verdad créanme que igual que lo digo aquí lo diría en Utrera o en Madrid, ¿no? Yo creo que los españoles tienen derecho a saber si son democráticos o no. Posiblemente no. Posiblemente si se votara con un poco de sinceridad se votaría por un régimen, bueno, no el franquismo, ¿no? Pero parecido. No veo realmente una garra democrática en los distintos pueblos de España. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Hay algunos que cuando hacen una movilización de tipo democrático, como Cataluña, total, a ver, el 1 de octubre, 2,5 millones de personas fueron a votar, estaban hartos, estaban cabreados, quieren otra manera de vivir, no quieren aceptar esto que yo estoy contando a lo mejor, no se resisten y dicen, yo ¿por qué tengo que tener una justicia así? Y salieron a la calle. Habéis visto todo lo que ha pasado, ¿no? Aquí, afortunadamente, no lo tengo que explicar, más o menos se tiene una idea de lo que ha pasado. No hay una posibilidad de cambio de un sistema judicial como el español a un sistema auténticamente democrático si la gente realmente no pone en marcha el acelerador y dice yo no quiero vivir más así. Aquí han pasado cosas escalofriantes. Aquí hay una sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que después de una doctrina salvaje y patética, donde yo como prestamista con una hipoteca tengo que pagarle los gastos de los impuestos de actos jurídicos documentados al banco. Yo, pero y el riesgo es mío. El que querrá que la hipoteca esté inscrita y pagar los derechos tributarios será el banco, ¿no? O hay ¿conocéis algún prestamista hipotecario que se haya acostado por la noche y se haya levantado a las 3 de la mañana? No puedo respirar. ¿Sabes si se ha inscrito la hipoteca? Ostras, es que eso no se hubiera inscrito. Esto es un chiflado. A todo el mundo le da igual esto. Es un tema donde la demostración de riqueza que está asociada al poder tributario del Estado es de la parte del banco y por tanto que pague el impuesto. No era la doctrina del Supremo. Interpretando las leyes de otra manera, nos han hecho pagar el impuesto de actos jurídicos. Ahora van 3 magistraditos y cambian esa doctrina y ponen la que yo creo que es correcta, pero da igual, la cambian. Ostras, la que se dio, ¿os acordáis? El del palo de la zanahoria del mes, corriendo a toda leche, constituyendo a la sala, bueno, que esto tiene que corregirse y lo corrigieron. Y han cabido unos 6 millones de personas a la puerta del Tribunal Supremo a manifestarse y decir que eso no era un Estado democrático y que no toleraban ese sistema judicial. No fueron ni 100.000. Yo lo siento. Eso lo haces en la UK
y aquí se ve la fogata. Eso tú no lo puedes hacer allí. Te cargarías el Estado. O sea, sería peor que si la Premier dijera hoy, del Brexit ya hablaremos. Gran Bretaña sigue en Europa. Ardería Gran Bretaña. Aquí no. Aquí, pues, la verdad es que no pasó nada. Después el gobierno dijo que no para lo que ya hemos pagado, porque a todos nos tendrían que devolver 4 o 5 millones, sino de aquí en adelante no se pagará. Bueno, de aquí en adelante, pero ¿y lo que ha pasado antes? ¿Cómo lo hacemos? Y tal. La mentalidad nuestra cultural y educativamente de cara a un sistema judicial justo. No se dan aquellas condiciones que tanto insistía en recalcar John Rawls en su teoría de la justicia, un destacado teórico del tema de la Universidad de Harvard, ya fallecido. Si la norma y el cumplimiento justo de la norma y la determinación de la independencia en aquellos que tienen que decidir si la norma se interpreta de una manera o de otra no son algo querido por una sociedad, pues no habrá esmero en ello y no cambiará. Ahora mismo no se dan las condiciones, no va a cambiar nada. El tema de la acusación en España, la ley de enjuiciamiento criminal, es que claro, este señor me pregunta por una cosa y al final lo importante es otra. Lo importante de lo que usted me pregunta es que la ley que lo regula es del año 1882. Vayamos por partes, ¿vale? O sea, esto que usted me acaba de preguntar es de una ley en que había carretas. Se iba de un lado a otro en carretas. Confort, Talabandía, para ir de Madrid a Las Pedroñeras, un pueblo de Cuenca, un día, en carreta. Esa es la ley. Existe el juez de término, existe una serie de instituciones en esa ley que están marcadas directamente por, 1882, siglo XIX, español, que es como el 17 francés. ¿Vale? Bueno, ¿cómo sería el esfuerzo para hacer esa ley que hoy sigue vigente? ¿Así? Y eso tiene todo el sentido. Y en esa ley, artículo 720 y siguiente de la ley de enjuiciamiento criminal, se regula la querella. La querella es una manera de empezar el proceso. El proceso judicial penal español puede comenzar de muchas maneras, no les quiero marear porque algunas son alucinantes, pero puede comenzar con un arrestado policial, puede comenzar con una querella del Ministerio Fiscal, puede comenzar a través de una denuncia de un particular y puede comenzar a través de una querella de particulares, de personas, de gente como nosotros, o personas jurídicas privadas, y esa querella de particulares puede ser o una acusación popular o una acusación particular. La acusación es popular cuando el querellante no ha sido ofendido, no ha sido víctima del delito. Y entonces pone una querella y la acusación particular se da cuando el querellante ha sido ofendido, es víctima del delito. ¿Por qué digo ofendido? Porque es la terminología de la ley de enjuiciamiento criminal, que tendrá que ver con la ofensa. La ofensa va por otro lado, pero era la terminología de una época donde el orgullo español lo era todo, me ha ofendido. No me ha triturado, soy víctima, no, me ha ofendido, estoy ofendido. Este es el rollo de manejar un lenguaje tan arcaico en aquello que fue un imperio y ya del imperio no queda nada. Total, ¿qué hacemos con esta institución? Pues depende de lo que diga el Ministerio Fiscal. Si vemos que el Ministerio Fiscal no acusa cuando tiene que acusar y que a veces parece que el artículo 408 del Código Penal está sin estrenar porque aquí da igual lo que suceda respecto de la obligación de acusar, pues más vale que lo puedan hacer los particulares para que se puedan defender. Porque al fin y al cabo, cuando no lo hace el Ministerio Fiscal, lo hace el particular y maldita sea la gana que tiene de hacerlo el particular, tener que pagar el proceso. Sería interesante que no hubiera tanta cancha abierta a la acusación particular, porque yo creo que eso no se puede definir en abstracto. Aquí lo que podemos definir es que el fiscal, vuelvo otra vez al principio de esta
pequeña exposición. Pues no es como en Estados Unidos, que lo vota la gente. Pues si yo te voto como fiscal y tú vas a tu rollo, te dejo de votar. Tú mira a ver lo que haces, que te he votado, ponte las pilas. Pero aquí el fiscal viene de lo de cantar los temas. Cantó temas. Había un preparador de derecho, de Hacienda Pública, que decía que en España uno hacía oposiciones para que el día que la sacara, cogiera este vaso, lo pusiera aquí en la mesa y se pudiera jubilar con el vaso aquí, sin que nadie lo tocase. Claro, con esta mentalidad, más vale que haya acusación particular. Lo que pasa es que es un fraude en la institución, porque después, si no te quieren admitir la querella, en realidad no te la admiten. Es una facultad graciosa de los jueces en España. No hay manera de controlar esto. Yo tengo un caso relacionado con una clienta que es la madre de una niña que muere porque esto es un canal de regadío, la niña iba andando por el canal, aquí está la casa de ellos y ella va por aquí buscando un gato, se parte el canal, cae en él cuando va el agua a toda parte, muere allí al kilómetro, destrozada. Esto se archivó por el juez antes de que llegara el atestado policial incriminatorio. O sea, no esperó. Al llegar el atestado policial incriminatorio, donde los guardias civiles con las manos deshacen los trozos del canal sin conservar desde hacía años, tal lo de los fondos FEDER y todo esto, el juez, cuando llega a ese atestado, toma la siguiente resolución: estése a lo acordado. Providencia, estése a lo acordado. Y el Ministerio Fiscal, ¿qué hizo ahí? Nada de nada. Y nosotros nos hemos querellado y hemos llevado una prueba pericial y hemos hecho todo tipo. Inadmitido. Estése a lo acordado. Esto es un ultraje. Esto es el símbolo claro de que tus derechos no están protegidos, de que estás desamparado. Y después está esta doctrina que tiene el Constitucional, que era el tribunal donde ibas a arreglar estos problemas para que te amparasen. Eso se llama recurso de amparo. Es el recurso para proteger los derechos de la sección primera, del capítulo segundo, del título primero de la Constitución, el artículo 14, el artículo 29, y ahí está el artículo 24, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Entre 15 y 29 está, oye, ampárame, que mira que... Y entonces cuando ponen los recursos de amparo ahora, en el 99,99% de los casos, te dice el tribunal, se inadmite por falta de trascendencia constitucional. ¿Qué es eso, Dios? Pues cosas de la zanahoria, dicen por aquí, cosas de Santo Tomás, temas complicados, teológicos, porque yo no sé, ¿verdad? No. Bueno, como la charla no era sobre esto, no abundo. Esto es lo que pienso sobre la querella de acusación particular. ¿En Estados Unidos también escogen al juez o al fiscal? En algunos casos escogen también al juez a nivel de condados y en otros casos no. Es un sistema mixto porque evidentemente hay una justicia ya muy técnica, la justicia tributaria, la justicia administrativa y no siempre es el caso. Sin embargo, es muy importante recalcar que nadie puede ser juez en Estados Unidos si no tiene un apoyo del bar correspondiente de los abogados, que son los que conocen la justicia, de tal manera que allí el juez ya ha sido abogado, ya lleva mucho tiempo, y conoce a sus colegas y se sabe relacionar con ellos. No es un señor que ha estado 30 años, bueno, 30 años no, pero bueno, 10, 15 años sentado en una silla cantando temas. A ver, a mí me gustaría que insistiera un poco más en el Ministerio Fiscal en este país y cómo construye las acusaciones, dado que tenemos larga historia, quizá empezaría con el fusilamiento de Ferrer Guardia, con el que el Ministerio Fiscal ha construido un relato puramente inventado, ciencia ficción. Este funcionamiento del Ministerio Fiscal a mí me aterroriza. El funcionamiento del sistema aplicado en España al Ministerio Fiscal responde al hecho de que yo no recuerdo prácticamente ninguna condena por un delito de prevaricación. Hay grandes complejidades para determinar que un fiscal prevarica. Nosotros participamos en una querella que se formuló contra el fiscal Maza, porque entendimos que las circulares, bueno, las instrucciones que había ido dictando, las 7 famosas instrucciones que amparaban el 1 de octubre, entendían que eran prevaricadoras,
nosotros nos comunicaron el archivo porque había fallecido, y eso ya sí que entiendo que si está fallecido lo tengas que archivar. El Ministerio Fiscal no está controlado. De hecho, si se leen atentamente el Estatuto del Ministerio Fiscal, ante las resoluciones del Ministerio Fiscal no cabe recurso. En un Estado de Derecho. Es un órgano constitucional y no tiene un recurso que poner en marcha. Ni hay claras facultades. ¿Por qué? Porque el Ministerio Fiscal en España es el intus legere en esta nomenclatura aristotélica, es el ojo del gobierno en el Poder Judicial. Porque el Ministerio Fiscal depende del Ministro de Justicia. El Ministro de Justicia está del Consejo de Ministros. Y el Fiscal General del Estado de alguna manera está entroncado con ese ministerio. Y es la presencia del gobierno, del partido de turno, acordado que es una partitocracia, dentro del Poder Judicial. Eso es tremendo. Por tanto, más de lo mismo. A mí me ha gustado mucho que has hablado de un concepto de cabeza, de moral, de ética. Yo creo que es el problema que tenemos en este país más grande. Y me llamaba mucho la atención cuando alguna gente comentaba lo de la moral luterana. Y viene al caso porque una ministra finlandesa se equivocó de tarjeta y pagó 600 euros con la tarjeta del gobierno y dimitió. Y se fue para casa y se ha quedado en casa porque era inadmisible. Cuando yo veo la televisión, veo a la Pantoja saliendo de la cárcel. ¿Quién es la Pantoja? La cantaora. La Pantoja, ¿verdad? Saliendo de la cárcel, con todas las cámaras esperando, y las señoras allá, alabándola y tal, a una choriza sentenciada en firme y tal, a una choriza. Bueno, ser sentenciado en España no está claro que sea una causa de prestigio, ¿eh? Y todos los principios que pueden regir este país. Ya. Bueno, a ver, voy a ser rápido porque me piden que sea rápido y de verdad, vamos a tirar por la calle en medio. España es un país que ha constituido un imperio. Es el primer imperio de la Edad Moderna. España, la verdad, tuvo el primer pentágono del planeta. Está en el Escorial, solo en el Pentágono. Tuvo una presencia en el mundo exhaustiva, determinante. No se puede entender la historia de la humanidad sin España. La quita así, de pronto no lo entendería. Y ahora dice uno, ¿cómo es posible que un país así, desde el siglo XVI, no haya puesto tampoco una sola línea a pie de página que valga la pena en materia de filosofía o de ética? Y no me hablen de Ortega y Gasset, ¿vale? Por favor, dejámoslo. ¿Qué ha pasado? Hombre, un país que llega a ese punto tendría que tener un protagonismo, ¿no? Las cátedras de filosofía española, con todo lo que pasó con los indios, el imperio y tal, tendrían que tener gente de referencia. Estarán en los 100 primeros puestos, estarán en los 200 primeros, en los 300 y pico. La principal cátedra de ética del mundo creo que hoy está entre el College de London y la Universidad de Oxford. Y España está a 350 puestos, ¿vale? Esa es la ética de España. Como magistrado que es, quisiera pedirle su opinión. A la gente de la calle, entre los cuales me cuento, al menos en una parte, tenemos la impresión que en el juicio que estamos viviendo, a los que están juzgando, están condenados y castigados de antemano. Entonces, perdón, esa es la opinión que tenemos la gente de la calle, que no entendemos nada. Usted que entiende y que además es del gremio, de estos señores que ahora están allí en la tarima, ¿verdad? Díganos su opinión sincera. Ya sé que usted me dirá, yo tengo la obligación de creer en la justicia y en su imparcialidad. Yo no le pregunto como magistrado ahora, le pregunto como conferenciante y le pregunto que nos dé su opinión sincera. Bueno, no me
créanme. A ver, la verdad es que el juicio, tal como está montado, desde el punto de vista del inconsciente institucional, que no solamente el inconsciente es un concepto freudiano que se puede manejar para las personas, hay un inconsciente institucional. Si tú coges una sala toda apretada y montas un vagoncito con una gente en fila, parece que están en misa, parece que están en un tren, y los pones para allá, parece que está cantado. Van a lo que van, a que se los carguen. Es que están ahí todos sentados, ¿no? Es un juicio donde ya he dicho que es una enciclopedia de nulidades, es una enciclopedia probablemente de prevaricaciones, digo probablemente porque está la presunción de inocencia, no quiero tampoco que parezca que... Un poco caro la garantía, ¿no? Por tanto, el juicio tiene otras finalidades que no tienen nada que ver con la justicia, en mi modo de ver. La primera ya se ha conseguido, que era que Pedro Sánchez tuviera que disolver las cámaras y ir a elecciones. Eso ya está conseguido, porque con esa juicio es imposible pactar los presupuestos, no vas a pretender que los partidos políticos de los presos políticos te apoyen en unos presupuestos si están ahí en un martirio de este tipo, una inquisición postmoderna, ¿no? Por tanto, en ese sentido, la primera etapa está conseguida, la segunda etapa también está conseguida. ¿De qué hablamos? Estamos en un proceso de pre-campaña, ¿no? Después viene la campaña a todo, ¿no? Porque la campaña locales, a las elecciones generales, a la del Parlamento Europeo. ¿Y de qué habla la gente? Del juicio del proceso. La corrupción del PP, el hundimiento de la caja, el caso de eso, la pública, los másteres de Casado, el archivo de los másteres de Casado por Marchena, el juez que hoy trata. Eso no me interesa. Lo que interesa es hablar del juicio del proceso. Por eso Mariano incendia Cataluña, también lo hace obligado por el aznarismo, y les va muy bien esta segunda fase de utilidad del juicio, que es que monopolice el discurso y que la gente no hable de la inmensa corrupción con la que la ultraderecha y el Partido Popular ha arruinado a España y la ha tratado vexatoriamente en términos que no son reconocibles desde el punto de vista democrático, ¿no? Y hablamos de las barbaridades del juicio del proceso. Y además hay un partido político que sube para arriba como un cohete, que está en el juicio del proceso montando su campaña electoral. Allí sentado. Es surrealista, pero de verdad que es así. Esa segunda finalidad es muy importante. Ahora, la tercera fase, que ya, la verdad es que con todo esto he conseguido, pero bueno, ¿qué va a pasar? A la gente le chifla el misterio, ¿qué va a pasar? Eso forma parte de un relato, ¿no? Una incertidumbre, ¿no? Porque claro, si todo el mundo dice, pues, que le van a condenar y ya está, se perdería, ¿no? Se crea un impas. ¿Qué pasará? ¿Les condenarán? ¿No les condenarán? Me temo que dependerá. Si gana Vox por mayoría absoluta, les condenarán, les meterán 40, 50 años, todos los que puedan. Si no gana Vox, pues abrirán una serie de variables, ¿no? Y según la forma de gobierno que salga, que yo me temo que va a ser la misma que ha caído ahora, porque no hay otra forma de montar gobierno ahora mismo en España que no sea, que no hay, que no la veo por lo menos, me van a perdonar, que no sea entre lo que queda del Partido Socialista, lo que quede de Podemos, que se está cayendo, y los partidos independentistas, pues creo que en ese equilibrio el juicio del proceso me parece que cabe la posibilidad de que se desinfle. Y cabe la posibilidad de que las condenas sean irrisorias. Pero esto, tal como lo digo, tampoco lo creo. Porque lo que quiero destacar sobre todo en este juicio es que será lo que le dé la gana a los magistrados. Porque hasta ahora ha sido lo que les ha dado la gana. Y por tanto la contestación es, pasará lo que quieran. Sembla que vostè és una mica pessimista pel que fa al común. No, ya he dicho que aquí se toma caña, que hay... O sea, que parece que el común en España, como que no sea, no tenga ganas de cambiar las cosas. Al menos el común, los que estamos aquí, sí que estamos para informarnos y para intentar hacerlo de otra manera, ¿no? Sé que a ver si vamos... Claro, está claro que el acontecimiento que supuso el 1 de octubre tenía que haber sido un día de fiesta nacional en España. Claro, en un país armado democráticamente, que por fin, después de otros 40, hubo 40, después de otros 40, hubiera
un golpe masivo de gente organizada, ahora el 15M, de gente que sale a la calle pacíficamente y dice, se acabó, unos porque se quieren independizar, otros porque no aguantan un Estado corrupto, otros porque se quieren independizar porque no aguantan un Estado corrupto. Aquí da igual eso, es un movimiento social. Si eso se gestiona como ha sucedido, en ese Estado hay una enfermedad ligada con el déficit de democracia, una enfermedad ligada con el aparentar lo que no eres, porque si España no es democrática, pues que se diga y que no, ya está. Lo que no puede venir un señor de Vox explicándome que es un demócrata. Hombre, no, ya esto es demasiado, ¿no? Franco tenía esta honestidad, nunca, no recuerdo que dijera Franco, soy demócrata, vaya, cuando lo dijo, un día tomando café con lasaña para darle coba, pero en general no lo dijo nunca, hombre. Entonces, eso es muy importante. Lo que se ha conseguido con el 1 de octubre es muy importante. Puede que solamente para Cataluña, pero creo que no. Para el resto del Estado. Lo que pasa es que la onda tarda en llegar, porque la ignorancia es una pared muy fuerte. La cultura es capaz de traspasar la ignorancia, porque si no todavía estaríamos por ahí. Pero la pared de la ignorancia en España es tremendamente gruesa y complicada, construida y diseñada artificiosamente para que funcione. Y eso ha supuesto que el 1 de octubre pues, no sea un día de fiesta para las naciones que forman España. Ahora bien, si no se diera algo así como lo que se ha producido aquí, es que entonces no habría ninguna esperanza en ninguno de los sentidos. El pueblo catalán es un pueblo hispano, aunque se independice, está dentro de la cultura hispana, igual que los austriacos son de la cultura germánica. Los austriacos no son alemanes, pero nunca lo dirán ustedes decir un austriaco, yo no soy germánico. Cataluña es un país hispano, y siendo un país hispano, dentro de un régimen tan corrupto como el que se ha edificado en Madrid en los últimos 80 años, es extraordinariamente valioso que ese pueblo se haya movilizado, porque eso implica que hay un cambio en la gestión. No en vano, Francia, a ver, yo todas las mañanas cuando salgo yo veo Francia a la derecha, al lado. De hecho, muchos días tiro para la izquierda, pero me gustaría tirar para el otro lado, o sea que me veía allí que el despacho lo tengo en Barcelona, entonces muy raro. Pero, a ver, está muy cerca la influencia, está muy cerca una situación donde Cataluña no ha sido integrada de la misma manera que otros pueblos de España en el rollo del imperialismo español. De cualquier manera, la situación ante la que os encontraréis será muy complicada y eso quiere decir que habéis dado con la tecla, ¿no? Que no creo que nadie pensara. Yo cuando pinché el nervio del caso Blesa, le pinché el nervio al régimen, bueno, claro, era de esperar que la liaran parda, ¿no? Aquí pues también habéis pinchado un nervio importante y además lo ha hecho un pueblo entero, por tanto ese es el camino que hay. Pero no creo que haya que ser negativo, yo creo que ante esta situación cabe una posibilidad de cambio, de modificación para Cataluña o para España. Desde luego los catalanes ya saben lo que quieren de una manera más clara y quieren no vivir oprimidos dentro de un régimen corrupto. Genial. De eso se trata. Bueno, muchas gracias.